Buen día, nosotros vamos a hablarles un poco del proyecto número 2 de Introducción al método de elementos finitos. En este grupo estamos Giancarlo Luna, Cabrera Mengíbar y Jesús Mazariegos. En el presente proyecto de introducción al método de elementos finitos, nombrado análisis de barras unidimensionales, tiene como objetivo principal determinar de forma analítica y con el soporte de software automatizado MATLAB la solución aproximada de una barra unidimensional. Para poder utilizar dicho software y poder tener resultados válidos, es necesario contar con los conceptos básicos sobre el método de elementos finitos. También llamado FEM en sus siglas en inglés, es un método de aproximación de problemas continuos, el cual consiste en dividir en un número finito de elementos una estructura para proporcionar es, puntos característicos llamados nodos, los cuales unen y relacionan cada una de las partes en la que se divide el sistema, para este luego ser ensamblado nuevamente y solucionado. Es importante mencionar que este método es válido dentro del rango elástico de una estructura, el cual consiste en que una vez retiradas las cargas aplicadas, los efectos producidos, tales como deformaciones, vuelven a la normalidad o al estado original de tal estructura. Bueno, hablando un poco del problema a resolver, fue una barra de sección variable que, como podemos observar, tiene una carga distribuida de 8 newtons partido un metro y una carga puntual en x igual a 5 de 24 newtons. Para resolver estos tres problemas que les voy a enseñar, se utilizó el programa de MATLAB que mencionamos anteriormente y para resolverlo se podía editar la parte de preprocesado, input y mesh, agregándole datos como el área que iba a tener en cada nodo, en este caso, ¿verdad? Lo de la fuerza distribuida que tiene la barra y la carga puntual si quedaba en algún nodo. Siguiente, por favor, para mostrar los ejemplos. Bueno, tenemos el caso número 1 que resolvimos, que fue la barra con 2 elementos y 3 nodos. Tenemos el caso número 2, que fue solo lo trabajamos como un elemento de 3 nodos. Y el caso número 3, que lo resolvimos ya como 4 elementos, 3 nodos cada uno. Para la solución exacta, resolvimos la formulación débil con las siguientes condiciones fronteras para encontrar sus constantes de integración, que fueron en el esfuerzo en 5, que sabemos de que es 3.2 pascales, su desplazamiento en 2, que sabíamos que era 0, el esfuerzo en 6, que es 0 pascales, y el desplazamiento en 5, que fue 2.6233. De esta manera encontramos las gráficas de desplazamiento y esfuerzo versus la posición. Bueno, algunos de los resultados, como explicó mi compañera, eh, el, el método de elementos finitos mediante la empleación de un software no es nada más que una aproximación a lo que realmente va a ser la solución exacta. Quizás en esta gráfica no se aprecia como tal, pero si ven la línea azul y la línea verde que está ahí, es la aproximación, la verde, de la de 4 elementos de 3 nodos, y la azul es la solución exacta como tal y como explica la gráfica. Esto lo que sucede es de que al dividir en una mayor cantidad de elementos, al tener una solución exacta, que es una función logarítmica, al tener una mayor cantidad de elementos que son funciones cuadráticas y al resolverlo por la cuadratura de Gauss, que nos ayuda a resolver integrales mediante solo la multiplicación de varios elementos, nos da una aproximación más real. Eso lo podemos comprobar teniendo un elemento de 3 nodos, que es la línea María, que se distingue claramente ahí. No es una aproximación tan real a lo que ocurre, ya que no existe una discontinuidad como ocurre en el resto de casos. Y lo mismo pasa con el elemento de 2 elementos de 3 nodos, y la verdad que es bastante curioso, ya que uno pensaría que al tener otro elemento más se aproximaría como tal, pero vemos la línea roja y tiene casi la misma tendencia que la línea María. También podemos verlo con el de esfuerzo, que tenemos la de 4 elementos y 3 nodos, aproximándose bastante a la discontinuidad que presenta la función real de la exacta. Y podemos ver en un elemento de 3 nodos, que es la línea entre celestita, y la otra de 2 elementos de 3 nodos, que paran a tener casi la misma tendencia, pero que no se aproximan a la solución real que tiene esta barra al analizarse. Entonces, en este caso en específico,
dividir más elementos, aunque sea la misma cantidad de nodos, que es una función cuadrática, nos sirve para tener una mejor aproximación. Ojo que no, eso no siempre es válido, ya que pueden haber casos en los que dividir más elementos no significa que vaya a tener una mejor aproximación, al contrario, puede ser un trabajo más laborioso de por gusto, ya que la función exacta es la que delimita qué tan aproximado puede ser una aproximación. Bueno, hablando un poco del problema de aplicación, en este caso tenemos una barra, pero está dividida en dos partes de sección variable, como podemos observar en el dibujo. Para este caso fue lo mismo, lo resolvimos en MATLAB, editamos lo que fue preprocesado, el input y el mesh, agregando los datos como había mencionado anteriormente, que es el área que iba a haber en cada parte del elemento del nodo que íbamos a analizar. Y lo de las cargas, ¿verdad? Que podemos observar, teníamos la carga puntual que es de 200 newtons y teníamos una carga en toda la barra que fue de 20 newtons partido metro. Para este lo divide el primer elemento, bueno, la primera parte de la barra lo dividimos solo en un elemento, siempre con 3 nodos. Y para la segunda parte de la barra lo trabajamos como 2 elementos y con los 3 nodos. Bueno, algo que podemos notar bastante claro, que pudimos ver en el ejemplo anterior del inciso, y este es problema de aplicación que engloba todo lo aprendido anteriormente, es la discontinuidad que genera una carga puntual en una barra. Por ejemplo, en el desplazamiento quizás lo podemos ver como dos curvas, bueno, en realidad son tres curvas, casi que tienen la misma función, pero en el esfuerzo lo podemos ver claramente, ya que genera una discontinuidad en ese punto e inclusive al dividirlo en dos elementos, el último tramo, podemos ver una pequeña discontinuidad debido a la carga distribuida que existe en ellos. Entonces, lo que nos da el programa de MATLAB es un análisis bastante simple, solo cambiando la cantidad de nodos y corrigiendo las condiciones fronteras y las condiciones en las que se analiza la barra, teniendo, por ejemplo, los resultados aquí del desplazamiento y las reacciones, que son bastante lógicos. Por ejemplo, teniendo una carga puntual que va hacia la derecha en positivo, haciendo que todo lo que esté en ese tramo se desplace a la derecha, tenemos desplazamientos positivos y que van totalmente acorde y bastante coherentes a lo que genera esta carga. Y también tenemos reacciones negativas que se oponen totalmente al movimiento que estas dos fuerzas, tanto la puntual como la distribuida, generan en la propia barra. Entonces, aparte de tener un análisis que es bastante coherente y comprobable que es correcto, tenemos en las gráficas una coherencia en la discontinuidad que generan estas cargas, como en la forma que se generan los desplazamientos como tal. Bueno, en conclusiones, hablando un poco de la cuadratura de Gauss, se determinó que es un buen método para utilizar al momento de calcular ecuaciones de desplazamiento y sus derivadas, debido a que es una forma sencilla de resolver integrales para un software computacional utilizando Gauss points y multiplicando la nueva ecuación formal. A pesar de haber utilizado este método, los valores de desplazamiento y esfuerzo fueron muy aproximados a los datos de la formulación exacta, como habíamos mencionado anteriormente. Bueno, y para terminar de concluir, tenemos que decir que no dividir entre más elementos o más nodos en una barra unidimensional significa tener una mejor aproximación, ya que nos referimos mucho al tipo de grado que exista en la solución exacta. En este caso, al tener una logarítmica es bastante complicado tener una función polinomial que se acerque, pero nos dimos cuenta que al aproximar entre más elementos de un grado cuadrático, nos puede dar una forma bastante similar a lo que estamos buscando en una aproximación correcta de lo que sucede, ya que al tener un elemento o dos elementos no se genera una aproximación tan adecuada como con cuatro elementos. Por ejemplo, podríamos subirlo a 5, 6, 7, 8, pero eso no nos garantiza una mejor aproximación, ya que necesitamos el número correcto de elementos y de nodos que nos proporcionen ese tipo de aproximaciones. Así que sin nada más que agregar, pues ese ha sido nuestro proyecto, así que muchas gracias.